Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 10. Leeré el primer verso. Todo el poder es del Señor. En Él confiar podemos. Verdad sagrada es su voz. Al mal desafiaremos. Vencer el mal podrás. Con Dios no temerás. Escudo es el Señor. Muy grande es su poder. Su reino es eterno. Himno número 10. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras
por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró en el concepto de la autoridad divina. La Santa Biblia. Nueva traducción viviente. Génesis. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y gobiernan sobre ella. Salmos. Tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. Mateo. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombrados de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo complementante diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Le dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas esas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad estas cosas, si me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan.
Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿quién piensan de lo siguiente? Un hombre que con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Marcos. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Juan. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Marcos. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde o medianoche, durante la madrugada o el amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos. Manténganse despiertos esperándolo a Él. Lucas. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaron a los enfermos. Romanos. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios.
Marcos. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben de los gobernantes de este mundo, tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Salmos. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Colosenses. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y aguardará al Señor. Honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Primera de Timoteo.
te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Primero de Pedro. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Y de la ciencia y salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La mente es el creador grandioso, y no puede haber ningún poder excepto aquel que deriva de la mente. Si la mente fue cronológicamente lo primero, si es lo primero en potencia, y si tiene que ser lo primero eternamente, entonces dad a la mente la gloria, el honor, el imperio y la potencia debidos por toda la eternidad a su santo nombre. Las Escrituras dicen, en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué es entonces ese aparente poder independiente de Dios que causa la enfermedad y la sana? ¿Qué es sino un error de creencia, una ley de la mente mortal que se equivoca en todo sentido y incluye pecado, enfermedad y muerte? La Biblia ha sido mi única autoridad. No he tenido ningún otro mentor en el recto y angosto camino de la verdad. El salmista dijo del hombre, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. La gran verdad en la ciencia del ser, de que el hombre fue real y es siempre, será la gran verdad en la ciencia del ser, de que el hombre real fue, es y siempre será perfecto, es incontrovertible. Porque si el hombre es la imagen, el reflejo de Dios, no es ni invertido ni subvertido, sino recto y semejante a Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, quien desarrolla al hombre, engendrar la facultad o libertad de pecar. Todo lo que Dios imparte se mueve de acuerdo con Él, reflejando bondad,
y poder. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida se refleja en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten la paz y permanencia que les son propias. El hombre hecho a su semejanza posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. Su patrimonio es señorío, no servidumbre. Al reflejar el gobierno de Dios, el hombre se gobierna a sí mismo. Cuando el hombre se subordina al Espíritu Divino, no puede ser gobernado por el pecado o la muerte, probando así que nuestras teorías materiales respecto a las leyes de la salud no tienen valor. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del Espíritu para resistir todo lo que sea desemejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Las creencias de sufrimiento, pecado y muerte son irreales. Cuando la ciencia divina se comprenda universalmente, no tendrá poder sobre el hombre, porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material, está la vida divina, que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos, y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. Al igual que el gran modelo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella, dejando que el alma domine los falsos testimonios de los sentidos corporales y afirme sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. El mismo principio sana tanto a la enfermedad como al pecado. Hemos de creer que el hombre se enferma y se pone inútil, sufre y muere, todo en conformidad con las leyes de Dios, solo porque sistemas humanamente concebidos sostienen eso. Hemos de creer a una autoridad que niega el mandamiento espiritual de Dios, respeto a la perfección, una autoridad que Jesús probó que era falsa. Él hizo la voluntad de Dios, sanó las enfermedades, desafiando lo que se llama ley material, pero de acuerdo con la ley de Dios, la ley de la mente. Jesús dijo del mal personificado que era mentiroso y padre de mentira. La verdad no crea ni mentira, ni facultad de mentir, ni a un mentiroso.
Si el género humano abandonara la creencia de que Dios crea la enfermedad, el pecado y la muerte, o que capacita al hombre para que sufra a causa de ese trío malévolo, los fundamentos del error se socavarían y quedaría asegurada la destrucción del error. Pero si teóricamente dotamos a los mortales con la facultad creadora y la autoridad de la deidad, ¿cómo nos atreveríamos a tener el intento de destruir lo que Él ha creado? O siquiera a negar que Dios hizo malo al hombre e hizo bien al mal. Si el cristianismo no es científico y la ciencia no es de Dios, entonces no hay ley invariable y la verdad viene a ser un accidente. Podrá negarse que tiene autoridad bíblica un sistema que obra de acuerdo con la Biblia. Pensad menos en los decretos de la mente mortal y comprenderéis más rápidamente el señorío que Dios ha otorgado al hombre. Tenéis que comprender el camino que os liberará de las teorías humanas concernientes a la salud. De lo contrario, nunca sentiréis que estáis del todo libres de alguna dolencia. La armonía y la inmortalidad del hombre jamás se alcanzarán sin la comprensión de que la mente no está en la materia. Desterremos la enfermedad como un proscrito y acatemos la regla de armonía perpetua, la ley de Dios. El hombre tiene el derecho moral de anular una sentencia injusta, sentencia jamás impuesta por autoridad divina. El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo y el Padre uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que le animaba. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. La esclavitud del hombre no es lícita. Cesará cuando el hombre tome posesión de su legado de libertad, su dominio otorgado por Dios sobre los sentidos materiales. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro.
El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 221. Las obras del Maestro, podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. Himno número 221. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona.
Gracias por respetar la distancia social y por usar una tapaboca. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono y no usar el altavoz del teléfono. De esta manera su mensaje será más fácil de escuchar. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias a todos por asistir y para orar con nosotros. Concluimos esta reunión cantando el número 12. La frente, hermanos, levantad, los falsos dioses expulsad, más que doctrina, credo o fe, mirad la luz de la verdad. Jesús ha dicho, el que cree recibirá su potestad. Himno número 12.